Quiero aprender a improvisar, una de las frases más escuchadas seguramente por quienes enseñamos música. Y es que la improvisación tiene algo que es muy llamativo. Al ser una composición en tiempo real, tiene algo muy espontáneo, lógicamente, y también tiene una relación muy clara con el juego y lo lúdico en la música. Pero no todo es tan hippie, porque primero tenemos que entender a qué nos referimos con improvisación, porque no siempre se trata de tocar solos, y segundo, también tenemos que saber que esto implica todo un camino que muchas veces también implica un entrenamiento. Para hablar sobre este camino invitamos a Jonathan Mazor, pianista, improvisador, educador y creador de contenido que justamente se especializa en la enseñanza de la improvisación. Hoy hablaremos de por qué improvisar puede ser tan enriquecedor, inclusive aunque no te quieras dedicar a ello, por ejemplo para quienes componemos, cómo cambia tu manera de relacionarte con la música y con la creación musical, con el pensamiento musical en general, qué rol tiene el límite y qué rol tiene el juego y el ejercicio dentro del entrenamiento y la improvisación como acto y muchas otras cosillas interesantes. Inclusive al final del capítulo vamos a dar unos ejercicios súper concretos que te pueden interesar. Estás en Buenas Músicas, el podcast de Creciente. Somos un proyecto educativo que se orienta hacia la creación de música nueva. Visítanos en creciente.net, donde tenemos un montón de material tanto gratuito como de pago para que aprendas a crear más y mejor música. Vamos a eso. Bienvenido al podcast, Jonathan. Muchas gracias. ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata el día? Bien, bien. Ha sido un día largo, pero ahorita terminando con este podcast tengo mucha emoción. Como que me desperté de nuevo. Eso, vamos. Bueno, como siempre, para conocerte un poquito, vamos a empezar con un pequeño pimponeo antes de pasar a las preguntas como tal. Este va a ser bastante cortito. Vale. Sabemos, según lo que conversábamos fuera de escena, yo le pregunté, ¿tú eres como del palo del jazz? Y me dijo, sí, sin ninguna duda, ni un sí, sino que sí, directamente. Entonces la primera pregunta, para mí está fácil la respuesta, pero no sé qué te gustará a ti. Okay. ¿Miles Davis o John Coltrane? Un gusto, aunque puedes también separar en estratos tu respuesta. Sí, claro, o sea, son cosas muy, o sea, es muy difícil ponerlos como así uno contra uno, así en el ring, ¿no? A ver quién gana. Pero puede ser por gusto entonces. Claro, podría decir, o sea, hay días en los que estoy más en la onda Miles Davis y otros días en los que estoy más en la onda Coltrane. Tal vez hoy estaría más en la onda Miles Davis, como que especialmente los discos, de hecho los discos con los que, o sea, en los que tocaba Coltrane, como los discos más, el quinteto como clásico con Coltrane y Red Garland y así, son como más tranqui, y hoy es un día más para eso. Y Coltrane es un poquito más intenso en ciertos momentos. Claro. Entonces, pero también son dos personajes que evolucionaron tanto en su trayectoria que, claro, como en qué momento, ¿no? En qué año, en qué disco. Sí, pero a los dos los tienes ahí como en el mismo lugar, en el mismo altarcito, digamos. Definitivamente, sí. Bien. Bueno, esta es más rara. ¿Jacob Collier o Stevie Wonder? Dentro de gente que está como íconos del pop. Claro. Y genios también. Fíjate que no he escuchado tanto de Stevie Wonder. O sea, tengo como 2 o 3 canciones que me afectaron, que me impactaron muchísimo de joven. Y sí, o sea, me acuerdo que fue como una fuerza así brutal donde me ponía a cantar sus canciones y a tocar el piano y todo. Pero nunca me adentré a los discos, como que nunca me senté a realmente escuchar sus álbums. Pero sí hubo un impacto muy fuerte. En el caso de Jacob Collier, sí me he dado el tiempo de escuchar algunos de sus discos, pero no ha sido tanto ese impacto como tan visceral
como lo poco que escuché de Stevie Wonder. Lo padre es que sé que Collier es muy fan de Stevie Wonder, claro, ¿no? Hay una influencia ahí muy fuerte. Pero así como del madrazo, claro. sí, del madrazo, como dicen aquí. Te sorprendió más que otra cosa. A mí me pasa eso con Jacob Collier. Me sorprende, lo encuentro genial, pero no me gusta su música. ¿Qué lo voy a hacer? Claro, sí. La Es como interesante. Ajá, es como una admiración por su Claro. mente y su forma también de su manera de describir, como de poner en palabras ciertas cosas teóricas musicales que creo que antes de él a mí todavía me eran un poco más ambiguas, y ahora me atrevo a también darle más conceptualidad a la música gracias a que él fue tan expresivo con eso. Pero Stevie Wonder sí fue como... Sigue ganando Stevie Wonder. Sí. Sí, Sí. pues, no hay ningún problema. La otra vez, bueno, las peleas son grandes, o sea, Beethoven, Mozart, cosas así de, oh, pero ¿qué hago? Claro. Stravinsky, Bartók. Wow. Bueno, estas ya son más de tu manera de preferencias musicales en la práctica. Ok. ¿Ensambles chiquitos, grupos chiquitos, tríos, cuartetos o más grandes? ¿Tu preferencia? Uf. Hoy día. Hoy día. Sí, hoy día definitivamente ensambles más chicos. Trío, cuarteto. Hasta duetos es muy lindo, como esa interacción más íntima. Claro. Obviamente tocar en una big band o en una banda así como un septeto, un noneto, Claro. también es una joya, o sea, una experiencia maravillosa. No he tenido tantas oportunidades de trabajar así, pero es que también es alucinante. Pero en cuanto al discurso y como a crear cosas en conjunto, sí, más. La flexibilidad, claro. Sí. Yo tengo un amigo que es escultor del piano trío, Sebastián Castro, pianista en Chile. Wow. Y lleva así tocando piano trío, pero mucho tiempo. Y le encanta el formato. Yo me aburriría un poco porque yo soy compositor, entonces como que necesito variedad tímbrica, por favor. Sí. Pero está buenísima la flexibilidad que te entrega el formato chico. Es genial. Sí. Claro, dúo también. Bueno, bien. ¿Estudiar de mañana o estudiar de tarde? Parece que esa es la respuesta acá, por lo que conversábamos. Oh, está buena esa. Justo, Si no hubiese mundo que te rompe todo, sí. si fuese solo tu decisión. Creo que estudiar de verdad en la mañana. Y en la tarde es más explorativo, Lúdico. más lúdico, de tocar canciones, cantar. Claro. Pero estudiar, sí, creo que en la mañana saco más provecho. Es interesante porque esa pregunta se la hago a todos y algunos nocturnos, otros diurnos. Y la verdad es que el ser humano, si nos metemos en otros terrenos biológicos, tiene cronotipos distintos. O sea, Sí. no existe una respuesta que sea general, sino que hay personas que realmente funcionan mejor en la noche. Sí, Y eso no es un mito, sino que es una realidad explorada actualmente. sí. Y es importante que en su casa encuentren su punto ideal. Algo que es lindo Yo también soy matutino. Eres matutino. Algo que es lindo de la noche es el silencio. Sí. Y aunque me da más chance como de explorar y de liberar, y no tanto tan rígido en cuanto al estudio, se llega a aprovechar también más el tiempo a veces. Sí. Pero sí Sí, es distinto. es distinto. Tiene algunas ventajas igual. Sí. ¿Sabes que me salió un nada que ver, pero un recuerdo Ujú. de... Ay, se me olvidó el nombre. Wade Matthew, que él tiene un libro de improvisación libre. Órale. Es español. En realidad es un libro que se llama El Instrumento y habla sobre la expansión del instrumento. Un rollo grande. La cosa es que él en un momento vivía en un departamento muy chiquito y solamente podía componer de noche. Y decía, y componía componiendo, escribiendo, pura música muy bajita de volumen, Ajá, claro. pese a que no era que él tuviese que cantar la música, pero como que su gestualidad hablaba en relación al gesto, a cómo el gesto determina, y eso yo lo he vivido mucho componiendo de esto de que uno se imagina
kinéticamente las cosas, o sea, si vas a hacer una cosa grande, como que es difícil no pasarlo por el cuerpo antes de escribirlo, digamos, es como medio raro, como medio antinatural. Interesante. Y el tipo escribía pura música chiquitísima, porque estaba en un departamento donde no podía meter ruido, ni siquiera porque la tocase, sino que porque ya la imaginaba en pianísimo. Y influye un montón, me acordé de esto de que el silencio de la noche también te habilita de otra manera, o interrumpe o influye de otra manera tu imaginación sonora también. Sí, totalmente. Yo siento que aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, o sea, mucha de la escena del jazz y también del free jazz y así, se siente la energía de la ciudad, se siente como pero la energía como sonora de la ciudad. Y hasta ahí, o sea, hay un lugar que se llama Yazorca, que está al lado de una avenida de Municipio Libre, una avenida bastante grande, y estás escuchando el concierto, viendo el concierto, y escuchas a los carros pasar como atrás de ti, y como que es parte de la experiencia también. Entonces también un espacio, una ciudad. Indudablemente. Yo creo que siempre te influye ese espacio sonoro. Bueno, filosófico nos pusimos. Cuando tienes un proyecto, estás abordando algo, ¿lo atacas sistemáticamente y de a mordidas pequeñas o modo furia así me vuelco completamente? Yo, por ejemplo, soy súper sistemático y no puedo trabajar mucho más de 2 horas, pero tengo un profe que se echa sesiones de 8 horas. Así que, y que va contra el tiempo, así le manda modo furia. Y le sale bien. Ok. Sí, creo que me inclino más por lo sistemático, por personalidad probablemente. A mí me sirve mucho el tiempo entre práctica o entre los momentos de clavarme en el proyecto. Como que ir a caminar o a hacer algo de comer, o hasta dormir, como que siento que suceden cosas tal vez inconscientemente o ahí como en una superficie rara del pensamiento que ayudan después a volver a ingresar a ese proyecto con más claridad. Sí, de hecho existe lo que se llaman los ciclos ultradianos, que es como los ciclos circadianos, pero los ultradianos se refieren a los espacios de concentración fija que puedes tener continua. Y en general es máximo 1 hora y media. Después de eso empieza el rendimiento decreciente, que sería cuando no empiezas a rendir igual que la primera hora y media, como que empieza ya y ya no se puede hacer una primera hora y media, después hacer la otra hora y media seguida y haces 3 horas, pero la primera es 5 veces más efectiva que la segunda hora y media. Entonces por eso ese corte, ese descanso tiene una base biológica, o sea, es necesario. Sí, me hace pensar en que también, o sea, he escuchado de, por ejemplo, Kurt Rosenwinkel, que es un guitarrista de jazz famosillo, el guitarrista, claro. Habla, en varias entrevistas lo escuché hablar de que él sugiere estudiar mucho tiempo o tocar una canción por mucho tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o sea, como exageradamente lo que uno se imaginaría. Y dice que apenas como a la segunda o tercera hora es cuando empiezan a suceder cosas, y honestamente no es algo que he hecho como tan consciente, pero sí puedo relacionarme con esa parte también. O sea, tal vez estos ciclos de los que hablas, aunque la concentración tal vez no esté en su punto máximo, pero también musicalmente, si estás improvisando, estás como en el viaje, pueden surgir como otras cosas o como otros puntos de creatividad, ¿no? De hecho, pensaba recién que la no concentración también es un estado creativo que te permite otros pensamientos más laterales porque no están focalizados. Sí. Muy interesante, bueno. Parece que vamos a tener que hacer 3 podcasts. Ojalá. Arranquemos con las preguntas. Ok. ¿Qué es improvisar o qué es la improvisación? Si alguien te pregunta, alguien random. Sí. Porque muchas veces lo vamos a asociar a hacer solos, o lo vamos a asociar al jazz, o al solo rockero, o al blues. Si alguien, un estudiante de primera clase, te dice, bueno, profe, cuénteme, ¿qué es esto de improvisar para usted? Sí, lo estuve pensando un poquito y me daba cuenta de que empezaba a verbalizar demasiado, pero finalmente llegué a la conclusión de que, o sea, simplemente es como el proceso creativo, o sea, el proceso de crear,
pero en tiempo real. O sea, Claro. no te das chance de como que preparar algo y medio escribirlo y ensayarlo y luego ya sucede, sino que lo estás presentando, interpretando y creando al mismo tiempo, en tiempo real. Esa sería... Está buena esa, ¿eh? Esa sería mi descripción. Está muy bien, porque aparte aborda este hecho de que es importante, que es la relación con el error y la relación con lo no buscado. Ujú. Que en la improvisación no tienes la goma de borrar como en la composición y decir, no quedó como me gustaba, sino que acá tiene la manera de solucionar esa problemática. Es horizontal, o sea, tienes que solucionar ese error de alguna manera que sea coherente con el discurso en el fondo. Sí y no. Depende de cuál sea tu concepto o tu manera de aproximarte a la improvisación, porque, o sea, en sí la coherencia es algo impuesto, ¿no? En el sonido, si es que lo queremos, y es algo bonito, pero... Sí, o sea, o el error también, ¿no? El error en comparación a qué. Si hay error, entonces, ¿qué sería? En realidad lo no buscado. Ok. El imprevisto podemos poner más que el error. Pero entonces, o sea, si estamos improvisando y creando en tiempo real, lo improvisto debe de ser como abrazado, ¿no? Debe de ser como... Claro. O intentar estar 100% aceptando... Claro, poroso. Exacto, abierto a ese imprevisto, a ese... Tal vez, podríamos hablar un poco del tema de la intención, o sea, cuál fue mi intención y tal vez no dio el resultado que yo intencionaba, ¿no? Y ahí hay también toda una conversación. Me hace pensar en Thelonious Monk y ese... Eso es como el pegarle al lado. Sí. ¿Y qué relación... Bueno, ¿cómo abordas tú? Perdón, sí. o sea, Sí, es que si mencionas Thelonious Monk, tengo que mencionar, justo vi una entrevista de Aaron Parks, que es un pianista también muy famoso, que tocó con Kurt Rosenwinkel, y habla de una grabación de Thelonious Monk sobre una canción que se llama I'm Getting Sentimental Over You, pero hay una grabación de él ensayando ensayando la canción, ¿no? Que es muy, muy interesante, y la fui a escuchar y es bastante, es bastante intencional, de hecho no bastante, todo lo que toca se oye que, todas esas disonancias y así, se oye que son completamente intencionales. Entonces, curiosamente, aunque estemos hablando de improvisación, en el caso de Thelonious Monk, que tal vez podría parecer algo como accidental, aunque, bueno, yo sé que tú no crees eso tampoco, pero puede tener esta sensación como de algo, como errores, disonancias como fuera de lo controlado. Más bien, él tenía totalmente esa intención detrás de sus arreglos, de sus interpretaciones de las canciones, que es también algo interesante de la improvisación, que nos puede abrir mucho hacia un lenguaje muy propio. Claro. Y en ese sentido, ¿por qué crees tú que se da o cómo te relacionas con el estereotipo de la improvisación como la improvisación lineal únicamente? Es decir, hacer un solo, básicamente. Subirme una llave y hacer un solo. Sí. ¿Qué opinas de ese cliché o estereotipo que hay respecto al estudio, a la práctica de la improvisación? ¿O cómo te relacionas con esa idea preconcebida que probablemente te hayan llegado mucha gente que piensa como que eso es y no hay más, digamos? Que es una parte que está buenísima, pero... Claro. Bueno, creo que tiene mucho que ver con el estilo del jazz, ¿no? Como el género y la manera en la que evolucionó. La práctica. Ajá, como a partir de las canciones, y de ahí como que se fue transformando a crear variaciones sobre las rolas, y luego de ahí ya es como que cada vez más enfocado al solista y al individuo dentro de las estructuras de las canciones. Creo que, es completamente válido. Es interesante porque ya tiene un nivel de dificultad bastante alto el poder tocar dentro de poder improvisar de manera libre o sintiéndote como muy expresivo y muy libre dentro de una estructura que tiene
complejidad rítmica o en cuanto al número de compases, la armonía, progresiones. Entonces es interesante que mucha gente entra al mundo de la improvisación queriendo solear sobre una rola, claro, cuando hay muchos pasos tal vez anteriores a ya adentrarte a una estructura que pueden ir liberando cosas que son muy importantes para que a la hora de que estés dentro de una canción estés mucho más consciente de todo lo que está sucediendo y como que tengas esas orejas como mucho más despiertas, por lo mismo de que hiciste todos los pasos tal vez anteriores o tomaste un camino que no es directo a entrar a la jaula del gladiador a pelear, ¿no? Sino que entrenaste ciertas partes rítmicas por separado, ciertas partes armónicas por separado. Pero bueno, no sé si estoy contestando tu pregunta. O sea, tal vez el error podría llegar a ser querer luego improvisar libremente sobre canciones cuando hay mucha improvisación tal vez más libre y más intuitiva que podemos hacer para prepararnos. Claro. Y quizás más lúdico también, o sea, por ahí agarrar tu instrumento y tratar de tocar lo primero que salga y ver, bueno, ese material chiquito, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Cómo puedo componer en tiempo real en base a eso que salió? Claro. Porque lo que... Sí, adelante. Siento que es muy interesante el tema de la improvisación porque últimamente, en los últimos años, me doy cuenta de lo importante que es vivir la experiencia de improvisar lo más posible. Como que permitirte darte el tiempo, permitirte la oportunidad de estar improvisando y de estar interactuando con el error o con la expectativa o con la intención. Eso es practicar improvisación, más que voy a practicar unas escalas que luego voy a meter en mi solo, o voy a practicar este patrón o esta conducción armónica porque luego lo voy a improvisar. Más bien queremos entrenarnos a estar en ese estado de ánimo, dentro de la práctica de la impro. Y justo como dices tú, como permitirte solo agarrar el instrumento y una nota, dos, empezar a explorar y ver cómo también tú emocionalmente reaccionas con eso, ¿no? Porque puede que ahí haya ciertas resistencias y entonces ahí se pueden trabajar cosas. Sí, como que se vuelve muy vulnerable el proceso, pero pues es bonito también. Claro, y ahí tú hablaste de un estado y me parece que justamente hay como un estado de flujo específico de la improvisación que uno cuando no es que estés todo el rato en eso, pero te das cuenta cuando lo empiezas a conocer de que entraste en una que es como una especie de meditación, una especie de trance, y estás pero 100% ahí y no hay nada más y estás ahí presente. Y ese estado como que a veces aparece por chispazos solamente, después ya como que uno empieza a conocer y empieza a surgir más fluido. A veces hay días que no se da nomás porque no estabas en las condiciones para eso. Sí. Porque hay un montón de condiciones, no solamente, o sea, mucho extra musicales, digamos, o sea, de la vida misma, que te pasa por encima. Claro. Que estabas medio enfermo, mal dormido. Pero es muy importante lo del estado, siento yo. Sí. Y en ese sentido te quería hacer otra pregunta. ¿Tú crees que la improvisación es solamente para quienes quieran dedicarse a la interpretación en vivo, por ejemplo, o tiene ventajas que trascienden el acto de la improvisación como tal? Es decir, ¿consideras que es importante pensar la improvisación como un entrenamiento también válido, por ejemplo, para arreglistas, compositores, gente que trabaja más en el tiempo plegado, digamos, en el papel o en la máquina, o productores en el DAW? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No sé, se me hace una pregunta difícil. Creo que siento que es más personal. O sea, me puedo imaginar personas que componen increíble, cosas maravillosas, y que no les llama la atención la improvisación, que no sea algo que realmente
sientan que necesitan, o también, como dices, como en el doc, en el programa, en la computadora y así. Tal vez hay como una improvisación ahí ya implícita, pero no diría que entonces tendrían que a fuerzas ponerse a estudiar, no sé, fraseo rítmico o jazz o Claro. o sea, bueno, tal vez el jazz ni siquiera habría que entrar a eso, pero es difícil de decir si te da una ventaja. O sea, creo que depende mucho de cada quien y como su manera de improvisar, de componer, perdón. O sea, en mi caso, muchas de mis composiciones vienen de la improvisación. O sea, de sentarme y como que o dejarme llevar, o tal vez tengo algo más intencional, alguna emoción o algo que quiero expresar. Y no es inmediatamente pum, 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 2, 3 notas y ya estoy escribiendo, sino... muchas veces es ir adentrándome Búsqueda, a partir de la improvisación. No sé cómo sea en tu caso, por ejemplo. Sería interesante saber. Sí. Quiero hacer un pequeño preámbulo de que, por ejemplo, en el Renacimiento empieza a aparecer esto de que los cantus firmus, valores muy largos, empiezan a adornar en lo que llaman las disminuciones. El arte de las disminuciones. Y básicamente es una ornamentación infinita de una nota a otra, improvisada. Bach era un tremendo improvisador. Mozart, Beethoven también. O sea, básicamente todos los grandes compositores, intérpretes, porque eso, como el compositor no intérprete, es no un invento, pero es algo que surge muy posterior, o sea, en 1920, la Escuela de Viena, por ahí, la Segunda Escuela de Viena. Pero si uno piensa, todos los grandes exponentes que uno dice, bueno, estos tipos que como que marcaron la historia de la música, desarrollaron, por ejemplo, cuestiones armónicas que hasta el día de hoy marcan un poco la pauta, eran gente que improvisaba mucho y que tocaba mucho. Y Mozart iba a las fiestas y le metía y taca, 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 taca. El bajo cifrado como tal era una técnica de improvisación, básicamente. Claro. O sea, les pasaban una nota y el tipo tenía que armar y realizar ahí en el momento. Entonces creo que nunca ha estado separada la práctica de la improvisación de la práctica compositiva, tanto como desde 100 años atrás hasta ahora. Okay. Me parece a mí. Ajá. Y yo considero, te hacía la pregunta porque creo que es una gran... No sé si una ayuda, un entrenamiento, pero es algo a lo que me parece que es importante exponerse, quizás entendiendo bien cuál es mi intención al respecto. Okay. Porque claro, si a mí me interesa componer o arreglar, yo quizás, como decías tú justamente, no me metería a estudiar jazz y a querer improvisar fluidamente sobre una forma compleja y sobre un esquema armónico determinado. Pero sí sería muy útil que yo pueda, por ejemplo, cantar, entonar. Porque para quienes componemos, sí o sí tenemos que aprender a entonar bien y saber qué notas estoy cantando. Porque si no tengo eso, soy esclavo del software. Claro. Y no está bueno. O del piano, que sí, siempre nos ayudamos del piano un poco para encontrar un par de cosas, o del instrumento que sea. Pero la idea sería tener ese oído desarrollado, y me parece que una de las formas como más lúdicas de desarrollar esa audición interna tiene que ver con la improvisación en un ámbito quizás mucho más baby, mucho más, hey, a ver, cántate una melodía. Sí. Empecemos con eso, a ver, ahora desarrolla esa idea. O veía uno de tus videos de jugar con un ejercicio de escalas, pero poniendo un ritmo. Y en base a eso puede ir saliendo un pequeño motivo. Y jugar con eso. O sea, creo que desde mi perspectiva la improvisación es útil, necesaria e inclusive imprescindible para cualquier persona que se dedique a la música. Esa es mi visión. Okay. Pero lo que cambia es el enfoque. Claro. Que no es necesario que yo me tenga que volver en maestro del lenguaje jazzístico si en realidad no me interesa eso y no es a lo que me voy a dedicar. Sí. Pero sí me va a servir mucho el despliegue rítmico. En el fondo, aprender a soltarse más en la creatividad. Eso. Porque es una creatividad muy suelta la de la improvisación. Es una creatividad que fluye así. Sí. Y que es muy distinta a la de yo meterme en un programa, especialmente el software, que es como el gran enemigo hoy en día. Yo siempre les digo, como que cada vez que pongo una actividad a mis estudiantes, lo primero que dice,
antes que todo, imagina. Ajá. Por favor, no te pongas al programa porque es un tremendo mal eso de cerrar a un programa lo que yo voy a crear, partiendo porque el programa tú lo abres y te pone un 4/4. Claro, 120. Y está en do mayor, claro, y está en do mayor sí o sí, y lo más probable es que ellos pongan por inercia una nota en el tiempo 1, en el tiempo fuerte. O sea, voy a empezar a componer y una nota en el tiempo fuerte. Es como los principiantes, estamos hablando obviamente. Entonces esto como de imaginar, yo lo relaciono mucho con la improvisación. Y creo que es importante cómo abordarlo desde ese punto de vista. Y ya que estamos en eso, te invitamos a visitar creciente.net, que es nuestra página web donde alojamos un montón de recursos, tanto gratuitos como de pago, para que puedas crear más y mejor música. Así que te esperamos en la página web. Volvamos al podcast. Yo diría que de mis primeras pasiones en relación a la música fue la composición. Y me acuerdo que tengo un amigo de Cuernavaca, donde crecí, que es un compositor así, o sea, pero mal, o sea, un como geniecillo, componiendo diario, todo el tiempo me mandaba así, o midis en el Guitar Pro y después ya como sus producciones así grandes. Pero bueno, yo le preguntaba ¿qué haces? ¿Cómo inicias una idea? ¿O de dónde salen todas estas ideas tan creativas? Y me decía que cantaba. Y de hecho yo lo veía, él tocaba batería y yo tocaba piano en la misma banda, y lo veía luego pues caminar por ahí, cantar. Dije, bueno, pues voy a agarrarlo por ahí, porque justo empezaba yo con los programas, el Guitar Pro, y sentía que no fluía y que algo no conectaba tanto. Y me puse a cantar y me acordé de lo que mencionas, ¿no? Como esta de ir liberando la voz, por un lado, el cuerpo, a explorar con la voz, a explorar melodías, a dejarnos llevar como por la emoción del momento. Creo que sí, definitivamente como que abre puertas, ¿no? Como que va abriendo puertas en tu emotividad, en tu creatividad, te da ideas de, sí, cierto, como que este tipo de melodías, ¿por qué las estoy cantando? Pues estoy escuchando, no sé, Stravinsky o lo que sea, y tengo como este tipo de melodías más angulares o lo que sea. Pero como que es una forma también de conocerse a uno, y por lo tanto, si te conoces mejor, también pues vas a poder componer tal vez algo más auténtico, más personal. Entonces me conecto mucho con lo que dices de la voz, de conectar el cuerpo, y mucho de las prácticas que yo hago a nivel de improvisación son a partir de ahí, porque siento que luego el mismo instrumento nos pone trabas, nos pone expectativas ya muy establecidas, que luego con el cuerpo, con la voz, como que podemos liberarlo más. No afines bien, no hagas rítmicas bien, tú solo déjate llevar, hazlo sobre la grabación, o pon un dron y empieza a cantar, y como que sin tanta... Sí, con ciertas limitantes, pero sin tanta expectativa, y liberarlo. Es que cuando dices improvisación, como que yo también tengo una idea de improvisación, como un concepto así muy... como ya muy establecido, ¿no? Como quiero aprender a improvisar, y siento que puede llegar a ser un proceso muy, muy natural. Claro. Sería lo ideal, creo yo. Sí. Bueno, y es como la gente más joven a veces, cuando tienen esa facilidad, lo abordan. O sea, quizás te pasó a ti cuando más chico que agarraba el instrumento y empezaba a boludear y tiqui, y estaba improvisando, solo que quizás no sabía. Sí, estás como buscando a ver qué encuentras. Claro, sí, y que también a veces el entrenamiento, de hecho, por la gente que estudia música clásica y que por ahí no tienen un entrenamiento completo, porque hay muchos conservatorios que sí tienen entrenamientos donde involucra la improvisación, donde involucra la praxis popular, etcétera, pero cuando no lo tienen, les cuesta más. No porque no tengan talento para improvisar o para jugar o para inventarse algo, por ponerlo así, en el teclado, por ejemplo, sino porque tienen tantas ideas preconcebidas de cómo debe sonar el instrumento, cuál es el sonido lindo, qué es lo que se hace y lo que no se hace, cómo es la técnica, cómo se digita una escala y cómo no. Claro. Qué es lo que y tantas cosas dentro de su repertorio también en dedos. Por eso se les hace tan difícil, porque tienen demasiadas ideas dentro. O sea, si estuviesen vacíos, probablemente se les haría más fácil.
Porque ese vaciamiento de alguna manera también es como importante y es como una eterna lucha de quien estudia música, de que en algún punto te das cuenta que, o al menos así me pasa a mí, que mientras más vas aprendiendo tienes que aprender también a controlar eso para que no te dominen esos conceptos. O sea, estudié armonía. Y hasta qué punto la armonía me abre, me invita a un montón de infinitas posibilidades, o hasta qué punto también me cierra. Sí. Esto es posible y esto no. Especialmente en un estudio más básico todavía, porque en el fondo a algún punto llegas al nivel donde dices, todo se puede. Todo se conecta. Claro, todo se conecta y todo tiene sentido. Pero antes de eso, como que es importante cultivar esta mente ignorante también de alguna manera respecto a las reglas, respecto al... Y ponerse esos límites, que justamente de eso va la siguiente pregunta. Pero poder luchar con esa cuadratura que tiene el ser humano de querer como poner en cajones las cosas de qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sí, sí. Creo que justo es como un peligro el conceptualizar demasiado, meter demasiados conceptos. Crees que los entiendes, pero no los puedes realmente aplicar tal vez dentro de una composición o dentro de una improvisación. Sí. Y hay muchísimas cosas que yo sé teóricamente que a la hora de sentarme a improvisar no utilizo, pero porque no he hecho la práctica consciente de digerirlo. Sí, exacto, como que pasar tiempo con ese acorde subdominante menor que resuelve al tercero, como que puede ser un concepto que ya vi, ya lo analicé en varias canciones, pero ¿por qué no me he dado el chance de solo hacer esa transición y empezar a jugar y a improvisar dentro de eso? Como que para hacerlo mío, ¿no? Para adueñarme un poquito del concepto. Y intento mucho, o sea, con mis estudiantes, hablar de conceptos muchísimo más simples, cosas que ellos dicen, no, yo ya aprendí eso, yo ya vi eso. Claro, sí. O hasta les da como pena de, ¿en serio voy a tocar esta escala de esta manera tan simple? Y yo, sí, tranquilo, o sea, pero siento que estoy como regresando a hace 5 años cuando me la aprendí. Es como, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y de repente, este pequeño patrón aquí, aquí hay una pequeña laguna. Aquí de repente este salto ya no fue tan claro como tú creías que lo tenías a nivel conceptual. Porque ya a la hora de ponerlo en práctica y el cuerpo y como decías tú al principio, no sé si lo grabamos o no, pero el día, ¿no? También afecta si dormiste bien, si no, y de repente hay una lagunilla ahí que no está funcionando. Perfecto, ahí encontramos una joya o un detalle que podemos rellenar ahorita en este minuto, en estos 5 minutos, que te va a permitir, terminando este momentito, ya improvisar con eso. Entonces, de repente ese concepto se vuelve ya mucho más completo y asequible y práctico, y como que conectan todas las... como las inteligencias, diría, como las inteligencias de tu inteligencia auditiva, tu inteligencia muscular, tu inteligencia más conceptual, todo eso como que conecta y embona y de repente hace más sentido, ¿no? Sí, de hecho ahí está esto de que aprender algo en la teoría es re fácil, pero no te encuentras ninguno de los problemas que realmente surgen cuando lo pones en práctica, porque... Claro. Es como querer aprender a hacer pan, yo siempre doy este ejemplo, y aprenderte 120 recetas de memoria. Bueno, está buenísimo, pero si no has hecho un pan en la vida no vas a poder hacer pan, porque hay cosas que vas a aprender solamente cuando te roces con las cosas, cuando las ves en la realidad, y eso en la composición es súper evidente, porque hay gente que, no sé, el Enrique Herrera, armonía moderna, se lo comen en 2 meses, y dicen, no, ahora soy un máster de la armonía. Y bueno, resulta que hay cosas básicas que no entendían en primer lugar, y en segundo lugar, lo que es muy frecuente, que en realidad esto que dices tú, que no puedo pretender que por aprender algo conceptualmente yo realmente lo domine, porque con la aplicación es donde yo voy a entender tanto las limitaciones, los problemas y las posibilidades reales. Porque de hecho hay una cosa interesante que es cuando uno estudia contrapunto, te dicen, no, usa 2 cantos firmes para
20, 30 ejercicios. Pero ¿cómo? ¿Para qué? Y claro, ahí te das cuenta que al tercer ejercicio empiezas a buscar otras soluciones que no habías encontrado antes. Sí. Y que quizás, mira, claro, esto puedo hacer acá. Entonces, muchas veces si pasamos un concepto por encima, encontramos solamente lo que está superficial. Y por ahí, no sé, la pentatónica tenía mucho más, o sea, tiene mucho más. Probablemente todos los que estamos escuchando este podcast todavía podemos seguir explorando la pentatónica y sacarle jugo. Totalmente. Sí. Me emocioné. Sí, me hace pensar en que, o sea, por un lado está la improvisación, o sea, dentro del concepto de la improvisación está esta parte súper juguetona de búsqueda libre. Eso te iba a preguntar, justamente. Desde un inicio, ¿no? Desde un inicio explorar y como que liberarse, intentar no caer en la expectativa o en qué está bien y qué está mal. Y bueno, eso cualquier persona, mi perro, bueno, tal vez mi perro no, pero, o sea, un bebé puede ponerse a jugar y a tener esa experiencia de la improvisación, esa cercanía con la improvisación. Pero luego está lo que yo siento que es como el nivel más alto de la expresividad, o sea, es mi opinión, ¿no? El nivel más alto de la expresividad musical, que son los improvisadores, las improvisadoras, que están tan en el momento, pero aparte tienen toda esta cultura, este bagaje, toda esta experiencia que ha nutrido, todo este entrenamiento, esta práctica, esta disciplina, este compromiso también, porque el vivir como improvisador, improvisadora en este mundo, o sea, ganarte la vida de eso está difícil, pero todo eso y toda una vida para estar en ese momento expresándote a partir de la improvisación con tu instrumento o con lo que sea, con la vida, con tu cuerpo, también siento que es como de lo más alto que hay. Y en el momento en el que decimos, sí, tengo este concepto, no sé, dominantes secundarios, no sé, cualquier cosa, el quinto al segundo. Ok, vamos a improvisar con eso. Y cuando ya puedes empezar a realmente improvisar de manera coherente o controlada con ese concepto teórico, es como, ok, es como casi que el nivel más alto de expresividad con ese concepto. Y luego te pasas a otro, y le vas sumando hasta que de repente tienes una biblioteca de donde puedes sacar todo tipo de conceptos y de emociones y de texturas, o sea, es una infinidad. De hecho, justamente te iba a preguntar ahora, por el rol del límite y el ejercicio mecánico dentro del entrenamiento en la improvisación, porque hasta ahora todo muy hippie, muy, sí, déjate fluir, hermano. Está buenísimo, pero está el otro lado, que es lo que venías hablando en el fondo, que todo es el entrenamiento que conlleva y por qué es tan importante el límite como palabra central dentro de este entrenamiento. Claro. ¿Por qué es tan importante el límite? ¿O cuál es el rol que cumple? ¿O por qué? O el ejercicio mecánico, como le quieras llamar tú. Yo le llamo límite a... Sí. A decir, veamos esto. Sí. Tenemos todo esto, pero veamos esto chiquitito. Ok, ya conecté. Algo en lo que pienso mucho, me acuerdo de una experiencia. Mi tío es pianista y también toca. Me acuerdo una vez en una fiesta familiar que agarró la flauta dulce hace muchos años. Fue algo que me impresionó mucho cuando yo tenía tal vez como 5 o 6 años. Y agarró la flauta dulce y empezó a tocar unas melodías como arabescas así bien bonitas, pero yo lo veía como que él estaba improvisando, como, o sea, desde mi punto de vista él estaba creando música en ese momento, todo así vivo, ¿no? Y se me quedó mucho esa imagen como de una flauta. Y también cuando yo he agarrado alguna flauta dulce o alguna flauta así de pentatónica, luego empiezo como a generar ahí algunos trinos y de repente alguna melodía y de repente ya, como dices tú, como que entré en la zona y con solo
esas 5 notas o esas 7 notas diatónicas que conozco de la flauta, un instrumento que yo no practico, que yo no toco, luego empiezo a encontrar creatividad y conexiones. Claro. Eso es un poquito conectando tal vez con lo hippie, pero a lo que voy con esto es, hay un límite ahí, o sea, digamos, si la flauta fuera de 5 notas, una penta, por ejemplo, todas las notas de la penta tienen una sonoridad muy agradable. Entonces, el hecho de limitarnos a 5 notas nos permite como que explorar sin tener miedo de que, ay, esta nota no me va a salir o esta nota salió, está fuera de la escala, porque el mismo instrumento me está limitando. Ahora, en mi caso, que soy pianista, es como ¿cómo se dice? Como la maldición del pianista, que tú le haces así y suena todo, ¿no? Puede sonar todo en todo momento, y entramos en este sentido como de que nos abrumamos y... Claro. Pero entonces, ok, a ver, una nota y vamos a explorar un discurso, ni siquiera un discurso, o sea, vamos a liberar la rítmica a través de una nota, ¿ok? Claro. Te voy a poner un pulso, ese es otro límite. Te voy a poner un pulso, te voy a acompañar yo tal vez con beatbox o con mis manos o lo que sea, y tú solo puedes tocar esa nota, y muchas veces la rítmica de la persona con quien estoy jugando, enseñando, vuelan. O sea, el hecho de haberse limitado de esa manera, claro, como que explota la expresividad rítmica que tienen, y hasta se dan cuenta como de wow, o sea, qué divertido, que ya puedo jugar por fin, ya puedo liberarme por fin, y todo gracias a los límites, ¿no? Y hay lo que puede ser muy complicado a veces es en qué grado de dificultad debo de yo limitarme para que encontremos esta zona como gris chida donde no es demasiado límite. Punto dulce. Exacto, donde no estoy como enjaulado por el límite, pero tampoco estoy ya entrando en mar abierto a ver qué pasa. Uh-huh. Y ahí siento que es como la habilidad, que si desarrollamos la habilidad de reconocer dónde estamos en nuestro punto de creatividad o dentro de este contexto de una escala o de una estructura, podemos mejorar muy, 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 muy rápido. Y para eso sirve también mucho un maestro, ¿no? Un maestro una maestra, claro, que te diga, no, vámonos un poquito para atrás, vamos a quitar esto, quitar este elemento, y vamos a explorar ahora aquí. ¿Por qué? Porque todavía te falta realmente encontrar todas las posibilidades dentro de esta escala pentatónica, por ejemplo. Sí, como tipo, quiero tocar encima una canción, bueno, pero una nota por acorde. Una cosa así. Exacto. Y claro que es un ejercicio que la mayoría dice, pero está muy aburrido. Bueno, pero hazlo. Sí. Y ahí te das cuenta que no es fácil, uh-huh, no es para nada fácil. Tampoco, obviamente no es fácil hacer que suene musical, pero se puede. Hay muchas maneras. El trabajo con el sonido, de repente, que está tan infravalorado en instrumentos que suenan bien, como el piano o la guitarra, uh-huh, y que los trompetistas la tienen muy clara con eso, y que puedes trabajar una nota por compás y trabajar en el sonido. Uh-huh. Los violinistas. Yo toqué violín muchos años, lo dejé porque era muy exigente. Uh-huh. Muy exigente. Uh-huh. Pero tiene esa cosa del sonido. Uh-huh, claro. Entonces, está bueno esto como de entender que de alguna manera hay muchos ejercicios lúdicos, creativos, uh-huh, que implican ponerse este tipo de límites. Ahora, ¿cómo relacionas tú este degradado que hay en una sesión de práctica, por ejemplo, una persona random, desde un ejercicio súper mecánico, por decirlo de alguna manera, tipo, voy a tocar la forma con 2 notas por acorde, uh-huh, y solamente 2 notas, pero puedo jugar con cualquier ritmo? Por ejemplo, es una dinámica posible. Sí. Que me parece que eso es como también la idea, como aprender a plantearse esas dinámicas, aprender a inventarse esa dinámica, o tener un maestro que te la dé. Sí. Pero ¿cómo relacionas este degradado que hay desde esa dinámica más bien cerrada, uh-huh, hasta esa libertad que todos buscan? Uh-huh. ¿Consideras que cómo trabajarlo, digamos, para que la persona se sienta que también
por un lado está obteniendo estas herramientas, está entrenando, está haciendo estos abdominales tan necesarios de alguna manera, pero por otro también está acercándose a ese juego. Sí. Ok. Creo que es importante identificar cuáles son los elementos musicales que hay en el contexto en el que quieres tocar o en el que quieres improvisar. O sea, en el caso ahorita dijiste sobre una forma, 2 notas por acorde. No sé, pongámosle que hay 4 acordes en loop y vamos a hacer 2 notas por acorde. Entonces ahí es como un punto de inicio. Bueno, hay muchos caminos que podemos tomar, pero por ejemplo, si mi búsqueda ahorita es mi rítmica, no estoy realmente conectando con mi forma de expresar ritmo, como que no es, en el caso del jazz pues es como el swing, como que esta sensación muy como o atresillada o como más libre, pero también muy grooveada, entonces no estoy conectando con mi fraseo rítmico, como que no estoy expresando nada, siempre hago los mismos ritmos, como que entonces es una muy buena limitante dependiendo un poquito de tu nivel, pero digamos que ya puedes tocar 2 notas improvisadas sobre cada acorde. Entonces yo diría, ok, vamos a empujar la rítmica un poquito más. Vamos a tal vez limitarnos a solo hacer, es que depende mucho de tu nivel, pero contratiempos. Solo toca contratiempos. Ok, los contratiempos no están tan sólidos. Bueno, entonces tenemos que irnos un paso atrás. Vamos a hacer tiempos fuertes con algún contratiempo, ¿no? Como tara, o tara, tara, como contratiempo, pero apoyado de la estabilidad del pulso. Claro. Y poco a poco ir como inestabilizando el ritmo, contratiempos, síncopas, frases, tal vez podemos decir, ok, vamos a hacer frases de 2 notas. Ahora, tienes solo 2 notas, 2 alturas, pero puedes hacer frases de 3. Rítmicas de 3 notas, frases de 4 notas, frases de 5 notas. Podríamos poner límites como por ejemplo, es que siempre caigo al 1, siempre resuelvo, ¿no? Pa para tara, ta para garada, como que tengo esa tendencia. Típico. Ok, entonces no tocamos el 1. Okay. Y si toca el 1, ¡pa! Pero pero sí, o por lo menos ahí tocaste el 1, aguas, ¿no? Como que avisarte. Claro. Sí. Y muchas veces con estas limitaciones, que luego son más difíciles de lo que uno cree, hay que quitar otros elementos. O sea, a mí me pasa que cuando quiero trabajar algo específico rítmico y estoy sobre una forma y Stella by Starlight y la armonía, a ver, pero estoy realmente queriendo priorizar el ritmo. Déjame quitar el piano de mis manos y déjame expresar la rítmica a través de la voz y del cuerpo primero. Y luego ya que vuelvo a entrar a la rola de Stella by Starlight, como que algo se abrió, porque realmente en la improvisación, bueno, ya sabemos, como que viene desde la voz, viene desde nuestra intuición, y el instrumento es nada más una expresión de eso. Entonces muchas veces con ritmo me regreso al cuerpo, con melodías o con fraseo me regreso a la voz. Si estoy haciendo como explorando cosas más de armonía, limito el ritmo o bajo el tempo muchísimo, o a veces hasta quito el tempo. Entonces yo no me tengo que preocupar ni siquiera por como el ritmo armónico de la rola, sino tengo 4 acordes, pero ¡fum! Una conducción. Ok, estas 4 voces las voy a mover aquí, perfecto, ¡pum! Como si fuera un compositor más que un improvisador, pero sí estoy improvisando, ¿no? Nada más sin tempo. Entonces, como que haciendo límites dependiendo de la dirección en la que quieres llevar eso está buenísimo. La música, y quitando. Está muy bueno esto de el tira y afloja, como decir, bueno, bajemos ese potenciómetro un poquito, subamos este. Exacto. Muy bueno ese. O un fader sería. Bueno, y en relación a esto, ya que has tirado tanta data, cuéntanos un poquito sobre Impromanía. Claro. Es el momento del chivo, dicen acá. Sí. Sí, pues hay que aprovechar. Es un método que llevo armando aproximadamente 1 año y medio, 1 año. Bueno, en realidad toda la vida podría decir, pero ya como más formalmente. Formal. Y me he enfocado muchísimo en justo crear como dinámicas, ejercicios y poner niveles de dificultad igual como esto, de una forma en la que cualquier instrumentista o cantante
pueda adentrarse al método y poder como encontrar dónde está él o ella en cuanto a los niveles de dificultad, también priorizando ciertas cosas que creo que no se priorizan tanto, como es el canto, como es hacer cosas con el cuerpo, moverse, claro. Que luego olvidamos por no sé por qué. Sí. Y muy, muy enfocado en la práctica de crear en el momento, de la improvisación. No necesariamente relacionado al jazz, pero puede serlo. Me gusta también tener como que el método se puede personalizar a claro. como los gustos de cada quien. Me llegan personas que quieren entrarle más como al funky y al groove, otras personas que sí son de Miles y Coltrane y entrarle al jazz así al 100. Otras personas que están simplemente queriendo abrir ese camino, entonces me traen pues repertorio tal vez un poquito más variado y de otros estilos. Y dentro de toda esta gama de estilos entra la improvisación con mucha facilidad pues como a abrir más caminos, ¿no? Está buenísimo. Buenísimo. Ahí Jera nos va a poner acá abajo todos los enlaces para que puedan encontrar a Jonathan en sus redes y para que puedan, gracias. Si les interesa, darle una mirada al método. Yo lo chequeé así por encima y se ve re bien, ¿sabes? Así que felicitaciones, porque también creo que es una manera de encarar la enseñanza, el aprendizaje, la improvisación que personalmente no me había encontrado tanto. Esto, por ejemplo, esta cosa como más lúdica, esto de lo corporal, esto de la voz, uh-huh. como que por ahí a veces se pone súper técnico, o sea, como, no sé, la última vez que hice un curso de guitarra jazz, que lo hice como de curioso, era como recontra técnico, o sea, todo de alturas y también se metía mucho en temas de ritmo, pero no de esta manera, que considero muy fresca y muy novedosa y adecuada para las épocas que vivimos. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Está muy bueno. Vamos a ver si algún día me meto, quién sabe. ¿A qué hora? No tengo tiempo. Pero bueno, mucha gente se va a querer meter de acá, porque me parece que hay varias personas que van a tener la curiosidad. Así que les dejaremos el enlace aquí abajito en la pantalla y también en la descripción. No sé si lo van a escuchar desde YouTube o desde Spotify, pero ahí va a estar. Buenísimo. Así que con esto nos despedimos. Qué triste. Muchas gracias, Jonathan. Es que después me dicen que los podcasts duran 1 hora y media y nadie los escucha. Pero podemos hacer otro capítulo en algún momento. Yo encantado. ¿Quién sabe? Se puede hacer un triunvirato. ¿Y eso? Sería bueno. ¿Qué es eso? De a 3. Ok. Sí. Una maratón. Un podcast de 8 horas. Pero bueno, tiramos un montón de data, así que me parece que la gente va a estar contentísima. Muchas gracias por invitarme, yo la pasé increíble, y también muy interesante saber como tu perspectiva respecto a todos estos temas y pues es la primera vez que platicamos así formalmente, entonces pues, sí, de hecho, qué gustazo, la verdad. Ni preparamos las preguntas para que sepan, por eso había... Aparte que yo me puse filosófico, no sé en cuál me fui, pero estaban difíciles. Yo también. Pero bueno, muy buena charla, así que muchas gracias, Jonathan. Un gustazo. Gracias. Saludo a la gente de la casa. Saludos. Buenas músicas. Chao. Chao.